Apreciados hermanos y amigos, qué gusto estar con ustedes en el estudio de la palabra del Señor y deseándoles desde ya un hermoso y feliz sábado. Espero que puedan disfrutar de este hermoso día con la compañía del Espíritu Santo y de la presencia de Dios en sus vidas. Además de esto, qué placer, qué gozo es poder estudiar juntos lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra para ayudarnos a conocerlo y además también comprender cuál es el plan del Señor para cada uno de nosotros. Antes de comenzar el estudio de esta oportunidad, de esta ocasión, quiero abrir la palabra de Dios haciendo una oración primero para que Él nos guíe, nos dirija y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que pueda usarme para llegar con la verdad a tus corazones, a sus corazones. Vamos a orar en esta ocasión. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento, antes de abrir tu Sagrada Escritura, quiero pedirte, Señor, que puedas tocar mis labios con tu carbón, Señor, encendido, y que a través del poder del Espíritu Santo tú puedas traer a mi mente tu palabra y que pueda, por tu gracia, llevar a las personas a quienes nos escuchan a los pies de Cristo, a tus pies, oh Señor, y nos acerquemos aún más a esa hermosa experiencia de tenerte en el corazón y vivir conforme tu Escritura. Rogamos, oh Dios, que nos acompañes y nos dirijas y pido todo esto, no por mérito propio, sino por los méritos de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. En esta mañana vamos a compartir de la palabra de Dios un tema muy especial, muy importante y relevante para nosotros que vivimos en este tiempo, en un tiempo difícil, un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde pareciese pensarse de que el mal está sin freno y que la iniquidad sobreabunda. Y a pesar de que esto es evidente por lo que vemos en nuestro alrededor, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde está el pueblo de Dios y qué experiencia Dios desea de su pueblo hoy? Así que voy a invitarte que vayas conmigo al libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Y vamos a ver allí en la palabra del Señor una declaración acerca de lo que el Señor tiene como deseo, como misión con su pueblo en la faz de la tierra, con aquellos que profesan seguir su nombre. Allí el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2:9, nos dice lo siguiente acerca de la iglesia de Cristo, de la iglesia remanente del pueblo adventista del séptimo día en este tiempo. Dice allí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Notemos aquí cómo el Señor Jesucristo, a través de su apóstol Pedro, nos presenta una declaración, una misión, un compromiso que el Señor tiene con nosotros porque nos ha elegido, nos ha escogido como su pueblo y nos ha dado la capacidad, la declaración de que es un pueblo adquirido, no con dinero, no con una herencia de linaje humano, sino más profundo que esto, con el derramamiento, con la compra de la sangre de Cristo que Él vertió por ti y por mí. Él nos adquirió porque Él ha escogido al pueblo de Dios en este tiempo a ser una nación santa, una nación de un linaje escogido, especial tesoro, pero sobre todo un real sacerdocio. ¿Por qué esta palabra sacerdocio y por qué tan interesante este concepto de real sacerdocio? Bueno, vamos a descubrir por qué esto es importante entender, pero en este versículo nos da ya una vislumbre de lo que Él quiere hacer con nosotros y por qué nos ha elegido. No nos eligió para simplemente ser un pueblo peculiar por el hecho de ser peculiar en sí mismo. No nos eligió simplemente porque no tiene otra alternativa. En realidad nos escogió para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos sacó, que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Es decir, el Señor aquí en este versículo ya nos declara
que la respuesta a las tinieblas de la tierra, a la iniquidad de la tierra, a la maldad de la tierra, es dada a través de su pueblo. ¿Cómo Dios va a contrarrestar o cómo Dios va a tratar esa oscuridad, esa tiniebla que está sobre la tierra, esa experiencia de personas que están llevadas por el mal, esa incertidumbre de la maldad en el hombre, de lo que está pasando en toda la tierra, con guerras, rumores de guerras, con conflictos, con robo, maltrato, abusos, violaciones, asesinatos, etcétera. Todo lo que estamos viendo en nuestro alrededor, la conmoción política de las naciones, es simplemente algo que el Señor conoce sería el fin, el desenlace final del pecado en la tierra, pero la respuesta de Dios para este tiempo es a través de su pueblo que Él ha elegido como su experiencia, como su vislumbre, su revelación al mundo. A través de su pueblo, Él quiere que se anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, el contraste debe ser visto en el pueblo de Dios. Y por eso el Señor nos da como profesión, si podemos decirlo así, como una profesión para el pueblo de Dios, no es ser ni médico, ni siquiera tampoco pastor, ni tampoco es ser un abogado, ni tampoco es ser un mecánico, un instructor. No, la declaración de profesión, si podemos decirlo así, es en realidad ser un sacerdocio. Ser un sacerdocio. ¿Por qué sacerdocio? Bueno, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Bueno, aquí en la palabra de Dios leemos lo siguiente, esta hermosa declaración acerca de quién es Jesucristo. Dice allí, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Noten aquí ustedes cómo el Señor nos presenta en estos versículos que Él nos ha declarado, Él nos ha hecho a través de su sangre preciosa derramada por nosotros, a través de aquel que nos amó y se entregó y lavó nuestros pecados en su propia sangre, a Él que nos hizo esto en favor nuestro, el que dio su vida por nosotros. Él nos dice que Él nos ha hecho, nos ha constituido en reyes y sacerdotes. Ahora uno dirá, bueno, pastor, ahí dice reyes y sacerdotes. Dos roles. En realidad, en el texto textual, en el idioma griego de esta declaración, reyes y sacerdotes, debería realmente leerse de esta manera. Nos hizo un reino sacerdotes. Esta es realmente la mejor traducción de este texto. Es decir, que Cristo ha constituido a su iglesia en un reino y está compuesto de individuos que son llamados a ser sacerdotes. Es decir, el reino de Dios se constituye por sacerdotes. Esto, ¿no es cierto?, nos hace presente, nos hace una referencia de que aquellos que han aceptado la salvación de Cristo constituyen este reino, cuyo rey es Cristo. En un reino hay un rey, hay un líder, hay un monarca y Cristo es nuestro monarca. Pero también nos hace esta declaración de que el reino de la gracia divina se establece en el corazón de sus hijos y debemos ser o somos hechos por su sangre, por su sacrificio, por su amor hacia nosotros, somos transformados y declarados o llamados a ser sacerdotes. ¿Por qué? ¿Y por qué un sacerdote, no es cierto? Bueno, el sacerdote es aquel, usando el concepto de lo que el sacerdocio era en el pasado, era alguien que debía ofrecer ofrendas, sacrificios, ¿no es cierto?, al Señor. Es decir, el cristiano tiene el privilegio y la responsabilidad de ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Es decir,
oración, intercesión, acción de gracias, dar gloria a Dios. Esto es uno de los aspectos que podemos decir es parte o constituye ser sacerdote. Además de esto, cada cristiano al ser llamado al sacerdocio, está llamado a acercarse a Dios personalmente, no a través de otra persona, de un individuo, de un otro hombre, por supuesto que no. Tiene el derecho, tiene la oportunidad de llegar confiadamente a Cristo a través de su gracia, a través de la fe, y además de esto puede ejercer intercesión en favor de otro. ¿En qué sentido? Es decir, puede orar, pedir al Señor su gracia, su favor, su misericordia, extendiéndolo a otro. En ese sentido, puede ser una forma de interceder, de pedir intercesión por otros. Esta es la forma como Cristo quiere y desea que su iglesia, su pueblo, se constituya. Por esto, volviendo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vemos allí que el Señor nos dice en su palabra, 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos que la palabra de Dios es clara, nos acerca a esta hermosa obra, a esta hermosa experiencia de sacerdocio. El Señor desea que como piedras vivas edifiquemos la casa de Dios, la iglesia de Dios, con un carácter, con una experiencia, con una manera de ser que se asemeja al sacerdocio, o que es realmente el sacerdocio de Dios. Finalmente, en Malaquías 2:7, vemos por qué el sacerdocio es tan importante, porque el sacerdocio, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Señor desea que haga el pueblo llamado a ser santo y ser real sacerdocio, tiene que entender una de sus funciones fundamentales en este tiempo. Noten lo que dice Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Es decir, el sacerdote, el pueblo de Dios que está en el tiempo del fin, el pueblo de Dios al cual el Señor ha llamado hoy a participar y ser un pueblo diferente, peculiar, que tenga una respuesta a la oscuridad, a las tinieblas de esta tierra, a la condición en que vivimos, debe ser un pueblo que como sacerdotes puedan enseñar en sabiduría la ley de Dios, la palabra de Dios, que puedan llevar al pueblo al mundo, al pueblo de Dios y también a los pecadores, a los hombres que están en oscuridad, al conocimiento de la ley de Dios, al conocimiento de la experiencia de lo que el Señor desea que el pueblo y la iglesia de hoy sea, un reflejo vivo de su carácter. Por ende, el Señor desea que nosotros podamos tener en nuestra boca, en nuestra palabra, su sabiduría, su santa ley. Esta es la función del sacerdote. Pero preguntémonos un poco, bueno, ¿cómo puede el Señor hacer esto? ¿Cómo puede hacer el Señor esto con un pueblo, con una nación, tal vez con una iglesia deficiente? Conmigo mismo, que soy rebelde, que estoy en una experiencia de sí y no, en una experiencia de desear estar con el Señor, deseo hacer su voluntad, pero muchas veces fracaso, muchas veces no cumplo, muchas veces caigo en la tentación y el pecado. ¿Dios puede ayudarme a mí? ¿Puede darnos salida al problema? Tal vez usted dirá, ¿no es cierto? Qué hermoso poder ser sacerdote, qué hermoso poder ser parte de un reino. Me encantaría y deseo con todo corazón ser así. O tal vez usted ha pensado de que su declaración o la declaración de Dios sobre su iglesia la incluye a usted y a mí, nos incluye a todos. Pero ¿podremos realmente cumplir el rol de sacerdocio si estoy andando en caminos equivocados o que estoy apartado de la ley de Dios o estoy viviendo una doble vida como
creyente, si estoy en esa experiencia, si estoy engañando a mi iglesia, a mi familia, y vivo con concupiscencia, con pecado en mi corazón, ¿puedo ser realmente declarado por el Señor como su real sacerdocio? ¿Cumplo yo con las expectativas de lo que significa esto? Póngase usted a pensar si el día de mañana a usted le llega una invitación de ser parte de la realeza de Inglaterra, de que usted forme parte del reino de Inglaterra, y no solamente que sea parte en el sentido de vivir ahí o estar allí, sino realmente representar a ese reino, ser uno de sus príncipes. Bueno, tendría que usted tomar una decisión muy seria de tener que dejar muchas cosas atrás y aceptar una experiencia diferente, un cambio de 180 grados en mucho sentido para ser parte de esta realeza humana. Bueno, ¿no será algo mucho más profundo si el Señor desea que tú y yo seamos parte de este reino de sacerdotes, ser parte de su reino en la tierra, de su iglesia que pueda mostrar por testimonio, anunciar las virtudes de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Pues vamos a ver en la historia de esta mañana una hermosa lección de cómo el Señor trabaja y puede hacer un cambio de individuos, de personas, de un pueblo que en realidad acepta este llamado de Dios, y usted va a poder tener la experiencia y la esperanza de que el Señor puede hacer en ti y en mí una experiencia totalmente diferente. Primeramente quiero preguntarles a ustedes, y tal vez pueden contestarse, no podemos hacerlo de manera viva porque por supuesto estamos a través de este medio de televisión, pero pregúntense ustedes, ¿no es cierto?, ¿cuál fue el sacerdocio de Israel en la antigüedad? ¿Cuál fue el sacerdocio del Israel en el tiempo cuando fue elegido y escogido por el Señor para ser su pueblo en la tierra? ¿Cuál fue el sacerdocio del Señor? ¿Qué tribu? ¿Cuál de las tribus de Israel tomó el sacerdocio? Usted va a decir, si conoce un poco de la Biblia, con toda certeza va a decir la tribu de Leví, la tribu del linaje de Leví, los descendientes de uno de los hijos de Jacob. Pero ¿fueron los levitas en realidad un pueblo santo, una nación correcta, escogida? Brevemente vamos a ver una historia que nos muestra cuál fue el inicio de Leví, cuál fue el tipo de persona que fue Leví. En Génesis 34, versículos 1 y 2, vemos la historia triste, desgarradora, de la única hija que se menciona en la Biblia de Jacob, la hija de Lea, su primera esposa. Esto dice la palabra de Dios en Génesis 34, 1 y 2. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Notamos aquí en este pasaje, en estos dos versículos, una historia triste, desgarradora, de una muchacha, hija de Jacob, una hija que era quizás la consentida del hogar, era la que los hermanos, que tenía ella 4 hermanos biológicos, estos hermanos querían mucho, era la hija más joven, más pequeña de los 4 hermanos, por ende una muchacha que era cuidada y era amada por su familia. Esta muchacha decide salir un día, aparentemente sola, y va a juntarse con las hijas de esta área, de esta zona. Tristemente, un hombre, tal vez no tan adulto, tal vez un poco joven, pero de todas maneras era un príncipe de esa ciudad. Este hombre, Siquem, se fija en esta muchacha y tristemente, la historia nos dice, este hombre se forzó sobre ella, es decir, la violó. Al violarla, al deshonrarla,
Esto trajo dolor agudo a la familia. Por supuesto, Jacob se enteró del asunto. Sin embargo, el muchacho se enamoró de esta muchacha. Siquem se enamoró de esta muchacha y le pide a su padre que le dé esta hija. Ahora, Jacob, vamos al versículo 5. Jacob, nos dice allí la palabra de Dios, versículo 5 del capítulo 34. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó hasta que ellos viniesen. Versículo 7, vamos a avanzar brevemente. Dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Es decir, cuando se enteraron estos hijos, primero el papá se enteró, pero no contó todo el tema hasta que vengan sus hijos. Y cuando se enteraron sus hijos, se entristecieron, pero también se enojaron. Se disgustaron mucho, dice la palabra, porque había hecho este acto nefasto, terrible, contra su hermana. Y por supuesto, cualquier padre, cualquier hermano que tiene una hermana o cualquier padre que tiene una hija, el hecho o el pensamiento de que un hombre abuse de ella, viole a una muchacha o su hija, es un pensamiento terrible. Y por supuesto, un acto así normalmente traería, ¿no es cierto?, una reacción de tristeza y enojo. Este acto, esta violación, este rompimiento de este mandamiento de no caer en adulterio o no caer en fornicación, de no cometer un acto, un delito sexual, este pecado quebrantado por Siquem, ¿no es cierto?, trajo mucho dolor y mucho enojo en el corazón de sus hermanos, de los hermanos de Dina. Pero noten ustedes qué hicieron los hermanos de Dina con estos hombres, porque ellos vinieron a pedir a mano de Dina a Jacob. El versículo 13 de Génesis 34 dice lo siguiente, Génesis 34, 13 al 15. Dice allí, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Así es como estos hijos de Jacob hablan a Siquem y su padre para convencer a toda, noten ustedes, a toda la región, a todo el pueblo de esta experiencia o de esta forma que ellos quieren establecer relación con ellos. Pero dice la palabra, con palabras engañosas. ¿Y quiénes eran estos hijos de Jacob que decidieron hacer esto? Bueno, fueron dos en forma específica, Siquem y Leví. Siquem y Leví fueron dos de estos jóvenes, los hijos, los hermanos de Lea, que decidieron tener un plan de venganza, maquinando el engaño y usando el conocimiento de Dios como excusa. Porque dijeron, es abominación, es decir, es algo que va en contra de nuestro principio de adoración a Dios y de ser un pueblo especial para Dios. Así que vamos a pedirles que se circunciden, así estaremos en una misma concepto de identidad con Dios y entonces podremos casarnos y tendremos familia y podemos ser hermanos y llevarnos bien. Pero todo esto era con engaño, porque ¿qué es lo que ellos querían hacer? Noten ustedes, vamos brevemente al versículo, ¿no es cierto?, 24 y 25 de Génesis 34. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y se circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, versículo 26, y su hijo lo mataron a filo de espada y tomaron, ¿no es cierto?, a Dina de casa de Siquem y se fueron.
Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y a todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Noten ustedes aquí cómo el Señor en estos versículos vemos de que Dios declara a través de la historia que estos jóvenes no solamente engañaron, no solamente mintieron, pero a la par, en el momento preciso, mataron a filo de espada a todo varón. Pero no solamente mataron a todo varón, no solamente se vengaron de Siquem y su padre, que en realidad era inocente, sino que fueron y mataron a todos los varones de la ciudad. Y luego no solamente estaban contentos con haber matado a todos los hombres, sino que ahora empiezan a saquear, a robar, a llevarse por la codicia y llevan todo, saquean la ciudad, hasta ponen en esclavitud, en servicio a las esposas y las hijas de estos hombres. ¿Pueden ustedes pensar en esto? ¿Noten ustedes cómo Siquem, un pagano, uno que no conocía de Dios, cometió un pecado horrible, sí, violación, fornicación, pero el pecado sexual que cometió fue uno, mientras que estos otros hijos de Dios, hijos de Israel, hijos de Jacob, Simeón y Leví, estos en cambio engañan, estos hurtan, matan, estos no respetan a padre y a madre, codician y por supuesto rompen toda rectitud delante de Dios, usurpando el concepto de Dios para hacer un acto terrible, un genocidio. Estos son los rasgos de carácter de Leví, un hombre que no era conforme al carácter de Dios, un hombre que en realidad tenía todo lo contrario a esto. Y sin embargo, este Leví, ¿no es cierto?, tiene la osadía de decir que lo hizo porque no sentía que lo que pasó con su hermana se podía permitir. Es decir, justificó todos sus actos terribles, abominables, en base a un acto que hicieron en contra de su hermana. Este era Leví, este era el hombre escogido, mejor dicho, que fue escogido por Dios y su linaje en futuro. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede un hombre con esta calidad o mejor dicho, con su falta de calidad de carácter, con sus defectos, con sus impulsos terribles, ser escogido por el Señor luego, siendo un hombre con tales pasiones? De hecho, notamos de que de todos los hijos de Jacob, los dos que son maldecidos, y vamos a ir brevemente a Génesis 49, versículos 5 al 7, noten allí que el Señor nos dice que estos fueron dos hijos que el Señor, a través de Jacob, no bendijo. Lo que el Señor declara sobre sobre Leví y Simeón, lo que Jacob dice, lo que Israel dice en profecía sobre ellos, es una profecía de maldición y no tiene ni una sola bendición. Dice allí en Génesis 49:5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjerrataron toros. Y maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Estos son, amados hermanos, los linajes de Simeón y Leví. El linaje de Leví era un linaje maldito, maldecido por el Señor. No se junte con él mi alma, no se junte con él mi corazón, ¿no es cierto? Porque en iniquidad es su pensamiento, en iniquidad es su arma. Así que este era Leví y su descendencia tendría la maldición de Dios de que sería esparcido, que no tendría heredad, que sería el maldito del Señor dentro de Israel. Pero ¿qué es lo que hizo que cambie
esta maldición y se convierte en una bendición. ¿Cómo es que Leví pasó de esa experiencia de ser un linaje, una tribu, en realidad entregada a la maldad, entregada a los actos impulsados por el corazón carnal, a un linaje donde el Señor escoge sacerdocio? Esta es la lección que tenemos que comprender hoy. Vayamos brevemente a lo que pasó en Éxodo 19:3. Éxodo 19:3 nos presenta la palabra de Dios, esta importante declaración acerca de quién el Señor quería sea su sacerdocio, sea su pueblo. Noten en Éxodo 19:3, allí el Señor había sacado a Israel de Egipto, había tomado por posesión a su pueblo como su herencia, y allí dice la palabra de Dios lo siguiente: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Notemos aquí que el Señor nos dice en que Él deseaba de todo corazón, ¿no es cierto?, poner a Israel, al pueblo de Dios, no a una tribu únicamente, a todo Israel. Palabras que Dios dio a todo Israel, de que Él deseaba que todo Israel sea un reino de sacerdotes, que sea un pueblo santo, su especial tesoro, un pueblo escogido. El plan de Dios no era específicamente una tribu. No deseaba que solamente una tribu tenga el privilegio de ser real sacerdocio. El Señor deseaba que todo Israel tuviese la oportunidad de ser elegido o ser parte del sacerdocio. Dios pidió, miren usted aquí, volviendo al versículo, ¿no es cierto? Dice allí, y vosotros, ¿no es cierto? Versículo 15, 5 y 6. Pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque a mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este era el plan del Señor, el deseo de Dios para Israel en la antigüedad, de que todo Israel sea una nación santa, un pueblo de real sacerdocio. Este es el mismo llamado, la misma declaración que Dios tiene para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es decir, para ti y para mí. El Señor nos dice a nosotros también, ustedes, si escuchan mi voz, si aceptan mi llamado, yo deseo que ustedes sean mi especial tesoro y que anuncien mi virtud, mi carácter, mi amor, por ejemplo, por experiencia propia, por palabra, a las naciones, que puedan ser lumbrera en el mundo. Estamos llenos de tinieblas, sí, pero ustedes, como mi sacerdocio santo, mi pueblo escogido, deben declarar la verdad. Y la invitación es, al igual que fue a Israel, a todos. Pero ahora, la elección de Leví. ¿Por qué el Señor eligió a Leví? Entendemos, por supuesto, que el Señor, a lo largo de la historia, vemos en el capítulo 20 de Éxodo, que Dios declara su ley. Luego el Señor llama a Moisés a que suba al monte a recibir las tablas de piedra. Y Él les había dado la declaración en el capítulo 19 de que Él quería que todo Israel sea su sacerdocio, de que todo Israel sea el pueblo escogido. Pero, ¿por qué se escogió solo a uno? ¿Por qué se escogió solamente a una tribu y no a todo Israel? Vamos a ver la historia. En el capítulo 32 de Éxodo, versículo 15, versículo 16, podemos ver allí ver lo que pasó. Después de que el Señor revela a Moisés, le da las tablas de la piedra, le revela también el sistema de sacerdocio, el sistema del tabernáculo, del santuario terrenal,
en función a lo que Dios quería que sea una ilustración práctica del plan de redención. Y después de que el Señor revela todo esto y le da las tablas de piedra, escritas con su propia mano, con el dedo de Dios, la santa ley de Dios, escrito por ambos lados, Dios le dice, o Dios, mejor dicho, le anuncia a Moisés que tiene que volver abajo. Y versículo 15, 16 nos dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Estaba aquí descendiendo Moisés con estas dos tablas, con el decálogo, con la ley santa de Dios, con los preceptos que transcriben su propio carácter. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, se tiene ahora que enfrentarse con una experiencia desalentadora, terrible, abominable inclusive. Porque Moisés va bajando y se encuentra con Josué que lo estaba esperando. Y allí Moisés, ¿no es cierto?, se encuentra con él y empiezan a Josué decirle, Señor, hay bulla abajo. O Moisés dice, escucho sonidos. Y Josué pregunta y dice, bueno, ¿será que están en una guerra? Dice, no están en una guerra, sino que han caído en apostasía, por decirlo así. Han caído en una adoración. Y allí entonces Moisés desciende, baja de esta experiencia del pueblo, de estar con el Señor, de estar en su presencia, desciende allí y se encuentra con este pueblo ahora en un problema. Están desenfrenados, están entregados a una adoración sensorial, sensitiva, digamos, emocional. Se han olvidado de su compromiso con el Señor y en vez de seguir el mandato, la ley, lo que Dios ha revelado, lo que les habló y lo que pactaron en ser como pueblo escogido por el Señor, este pueblo de Israel se entrega a la idolatría tomando excusa de que Moisés había tal vez muerto, se había apartado, no lo sabían dónde estaba, y querían tener una representación más tangible, más a la moda, más a la costumbre de su tiempo. Así que hicieron y pidieron a Aarón que haga un becerro de oro, el cual era el representante de los dioses que lo sacaron de Egipto. Noten ustedes cómo el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, ¿no es cierto?, el que el Señor liberó, el que era el pueblo de Dios, este pueblo se entrega a este rito, a este culto, a esta adoración equivocada y falsa, porque querían ser semejantes a las costumbres de los pueblos circuncidantes. Querían tener el mismo estilo de culto que Egipto. Querían tener las mismas costumbres en su experiencia de adoración que lo que tenían allí en Egipto. Y por ende, hacen esta copia, imitan las cosas y dicen, este es el Dios de ustedes. Y la gente en gran gorgojo, en gran fiesta, en una experiencia de desenfrenamiento de sus pasiones. Esto, amados hermanos, nos dice la palabra de Dios, fue triste, fue abominable. En el versículo 25 del capítulo 32 de Éxodo, volviendo al Éxodo 32, 25, noten ustedes qué pasó allí, ¿no es cierto? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón le había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví. Amados hermanos, he aquí el momento en el cual de todas las tribus, de las 12 tribus, solo una tribu acepta estar de parte de Dios. Solo una tribu decide estar de parte del Señor. Solo una tribu decide estar de parte de la verdad y la rectitud y no juntarse
con aquellos que estaban siguiendo ese culto abominable ante el Señor, siguiendo las costumbres, las prácticas de la generación en la que ellos habían sido criados. Conforme a la costumbre de Egipto, estaban adorando dizque a Dios. Pero Jehová, a través de su siervo Moisés, les demuestra, les recuerda de que el Señor había llamado a Israel a ser un pueblo santo, una nación diferente, una nación que tiene un solo rey, un solo Dios, el cual merece nuestra adoración en la forma, en el método que Él aprueba. No conforme a mi método, no conforme a mi idea, no conforme a lo que me parece que es aceptable, porque la generación, porque la costumbre, porque la sociedad lo impone, lo dice. Y esta es la diferencia. Dios hizo un llamado y dice, bueno, ¿quién está con Jehová? Júntese conmigo. Y solo una tribu, esa tribu de un linaje terrible, de un linaje de concupiscencia, de un linaje de maldad, de iniquidad, de un linaje con un corazón que era naturalmente propenso a la maldad, pero a través de ese llamado de Dios que hizo en el capítulo 19 de Éxodo, estos tomaron una decisión personal. Aun cuando su líder Aarón fue el que transgredió o cedió por presión a la multitud en hacer algo abominable, aun cuando su líder estaba así, la tribu no siguió ese ejemplo y más bien decidieron estar con el Señor y se apartaron. Tomaron esa posición con Moisés y estaban junto a Él. Y noten algo interesante, el estar con el Señor no solamente decir, estoy con el Señor y ya, yo estoy con Cristo, estoy con el Señor y con su palabra, requiere de un acto, de una acción. Y noten ustedes cuál fue la acción, cuál fue este acto, cuál fue la evidencia de que su lealtad al Señor era real. En el versículo que sigue, nos dice allí el versículo 27, note lo que Moisés, dice a estos de Leví. Y él les dijo, Éxodo 32, 27, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y su amigo y a su pariente. ¿Qué? ¿Pueden ustedes pensar en esto? Que el Señor les pidió o Moisés pidió a través de su llamado a lealtad, de que debían tomar su espada y de alguna forma cortar, herir, romper con su hermano, su pariente, su amigo. Es decir, esto no es por supuesto un lenguaje literal para el pueblo de Dios actual, pero en el tiempo aquel requería que debían tomar en arma su espada y ir y cortar con todo aquel que había cometido esta abominación delante de Dios. Y el Señor usa a este pueblo que elige estar a su lado para poder presentar la verdad y cortar semejante abominación. Hoy por hoy, amados hermanos, no estamos llamados a tomar armas, espadas, armas para destruir la vida de alguien, no. Pero en el sentido figurado de la palabra de Dios, el Señor sí nos invita, nos llama que si estamos de su lado, estamos del lado de Dios, tenemos que entender de que hay un acto que nos va a doler quizás, pero es el acto de que si estamos del lado de Dios, habrá inevitablemente separación de parientes, de amigos, de hermanos que están en un camino y en una adoración o un estilo de vida contrario al Señor. No es que yo voy a tomar una actitud de arrogancia, de odio, de rencor. Esa es una actitud del corazón natural de un hombre no convertido. Pero debo entender que la palabra de Dios, como dice Cristo, mi palabra es una espada de dos filos, aguda, que penetra, que corta, que separa. Y el Señor nos llama hoy que la única forma de tener y ser luz es cortando aquello que nos lleva a la destrucción, cortando con aquella experiencia, aquellas amistades, aquellas cosas que nos mantienen sujetos al mal. No es romper el cariño,
el amor al pecador, el amor a su hermano, familia. No, no es esto lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la verdad de Dios debe ser para nosotros tan importante, tan valiosa, que nos va a llevar inevitablemente a ser separados de el concepto general de las naciones del mundo y por ende prepararnos para el gran día que viene, que va a ser la prueba final de lealtad a Dios. El día donde se elegirá a quién servimos de verdad, si a Dios o a los hombres. Y por eso el Señor pide hoy que su pueblo, que nosotros empecemos desde ya a levantar nuestra mirada y fijarnos en el sublime llamado de Dios a su pueblo hoy. Somos llamados a ser una nación de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido, diferente, peculiar, donde vivimos no para complacer al hombre, donde estamos no llamados a unirnos en prácticas seculares, en espíritu de libertinaje, de concupiscencia. No, a tener la identidad clara de que el Señor desea un pueblo que realmente ame a Dios, ame su palabra, ame la venida de Cristo. Y por eso, ¿no es cierto?, noten lo que sucedió después de esta decisión de este pueblo de Leví, de esta tribu de Leví, que fue la maldita, que fue la separada, que fue la que no tenía heredad. Esta tribu, noten cómo el Señor, al ver su lealtad, al ver la respuesta a su llamado, noten cómo el Señor, ¿no es cierto?, nos dice en el versículo 29 del capítulo 32 de Éxodo. Dice allí, versículo 29, entonces Moisés dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Es decir, en ese día, hoy dice el Señor allí en la palabra, el Señor los ha consagrado. Ese fue el día que la tribu de Leví fue escogida, consagrada como el sacerdocio de Dios para Israel. En ese día fue la elección de ellos. Y usted dirá, pastor, pero yo sé que el Señor le mostró a Moisés, ¿no es cierto?, que Él eligió a Aarón como sacerdote, es decir, a la tribu de Leví. El Señor lo eligió porque el Señor, que conoce el fin desde el principio, sabía que el Señor, que los hombres elegirían, que es decir, que Leví elegiría estar de parte del Señor. El Señor, viendo el futuro, le dijo a Moisés, Aarón va a ser el sacerdote, él, sus hijos, y la tribu de Leví será el sacerdocio. Pero no porque habían sido ya por el Señor escogidos a la fuerza, sino porque el Señor sabía de que la elección voluntaria de ellos de seguir al Señor sería mostrada en evidencia al volver Moisés del monte Horeb. Es decir, al regresar Moisés, el Señor previó y vio claramente que la única tribu que elegiría estar de su lado sería Leví, y por ende el Señor podía decirle a Moisés, va a ser Aarón va a ser. Por esto, amados hermanos, Dios hoy también nos llama a nosotros a ser pueblo de elección, que escojamos a quién servir. Tenemos que hoy empezar a tomar la decisión de que tal vez nuestra elección, nuestra oportunidad, no es mañana, es hoy. Estamos tú y yo escogiendo servir al Señor de corazón, tener este pacto con el Señor, de poder estar junto con Él, de poder relacionarnos de tal manera que podamos sentir ese gozo, esa experiencia, esa vivencia de poder demostrar su amor en este mundo de tinieblas. Nos dice aquí la palabra de Dios en Malaquías 2, 5 al 7. El pacto que el Señor hizo con Leví es el pacto que Dios quiere hacer contigo hoy. Malaquías 2, 5 al 7. Mi pacto con él, con Leví, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios,
En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, este es el pasaje que el Señor quiere que tú y yo hoy lo tomemos personalmente. Él desea que tú y yo, ¿no es cierto?, tengamos este pacto con el Señor de paz. Estamos pues justificados con el Señor a través de la sangre de Cristo. Estamos en este encuentro con Él y tenemos paz para con Dios. Pero esta experiencia debe ser demostrada no simplemente en un concepto intelectual, en un concepto simplemente de pensamiento, sino en una realidad. Y la realidad se convierte a través de la obra de Cristo en tu vida y en mi vida, que nos permite, por su gracia, poder compartir, poder enseñar, poder vivir en una experiencia de lealtad al Señor, donde dice allí, como dice en Malaquías, ¿no es cierto?, la verdad de Dios estaba en su boca, en su ley meditaba su mente, en la iniquidad no se encontró en sus labios. Y esta transformación que hubo en Leví, en su descendencia, esta transformación que fue posible para una descendencia de un corazón y un carácter terrible y abominable, es igual lo que Dios quiere hacer con su pueblo hoy. Todo aquel que dice, Señor, yo soy pecador, he sido de un carácter terrible, mi padre fue un hombre con un carácter iracundo, abominable, duro, o he sido yo víctima de mis propias concupiscencias y caído en pecados terribles, en cadenas de pecado. Pero Dios nos dice que si Él pudo transformar y hacer un pacto de bien con uno maldito como fue Leví, y que Dios pudo de uno que fue maldito transformarlo en la mayor bendición para Israel porque fue el linaje de sacerdocio, ¿cuánto el Señor no puede hacer por ti y por mí hoy? Con el pueblo escogido, con el pueblo adventista, con la nación que el Señor ha visto como su último representante en la tierra. Dios pide y nos llama de que andemos hoy delante del Señor con humildad, con un corazón contrito, no jactancioso, no sintiéndome yo mayor que otro, no sintiéndome que soy mejor que mi hermano, no con una actitud de desafianza, desafiante, de sentirme superior, no, sino con una actitud de misericordia, de mansedumbre, de amor. Y quiero terminar con este versículo que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Quiero terminar con este versículo porque nos presenta aquí algo que Dios quiere darnos como recompensa. Porque la recompensa para el real sacerdocio, para el pueblo de Dios, que se levantará o estará firme ante el mundo entero de parte de la verdad, que podrá estar en pie y decir, yo seré fiel al Señor, así pierda mi vida, este pueblo de Dios tendrá una recompensa solemne. Apocalipsis 26 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Ven ustedes cómo el Señor nos promete, nos declara de que el pueblo de Dios, su pueblo final, podrá recibir una herencia especial? Amado hermano, amada hermana, en esta oportunidad, Dios te invita y nos llama a nosotros a realmente unirnos a Él hoy, a juntarnos bajo su gracia, su justicia, y entender de que Él desea que tú y yo reinemos por 1000 años y por la eternidad en realidad, porque hemos sido hoy escogidos, elegidos por el Señor para representarlo como sacerdocio. Mi deseo y oración esta mañana es de que tú y yo podamos tener esa conversación o esa conexión con Dios, esa conversión con el Señor, y que por su gracia tú y yo podamos ser parte de ese reino de sacerdotes. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración esta mañana.